La música de producción, también conocida como stock, o de biblioteca, es un género grabado que se puede licenciar a clientes para su uso en películas, televisión, radio, etc. Esta música a menudo se compone utilizando una biblioteca de música de producción. Una de ellas sería la de Capitol Production, fundada en 1942 en Hollywood en Estados Unidos, la cual lanzaría varios discos de diferentes géneros. En 1956 John Seely fundaría la serie Haikyuu proporcionando cientos de horas de música de diversos compositores, entre ellos están el mismo John Seely, Philip Green, Spencer Moore, William Luce, Yves Lindemann, Oleg Horg, entre otros. Lo que la convierte en la biblioteca musical más grande de Norteamérica. Si a algunos no les suena el nombre de este sello discográfico, fue famoso por usarse en distintas producciones tanto regionales como extranjeras. Estas producciones serían Danny's La Amenaza, el show de Tiro Loco McGraw, El Oso Yogi, Los Looney Tunes, Bob Esponja, el show de Ren y Stimpy, y por parte de producciones extranjeras, en su mayoría se encuentran producciones de la compañía mexicana Televisa como serían El Chavo, El Chapulín Colorado, Chespirito, La Familia Peluche, Los Polivoces o La Hora Pico. Siendo estas últimas conocidas por la comunidad del background music o música de fondo por su traducción al español. Por otra parte, la lost media se refiere a aquel material audiovisual que ya no se encuentra disponible para el público debido a que estos medios se perdieron por varios factores. Y bueno, te preguntarás qué tiene que ver la lost media con este sello discográfico. Bueno, pues resulta que al investigar más a profundidad, si existe demasiado material perdido del sello Haikyuu Series y sus derivadas que son la serie Miria Music Release y Miria Music The Professional. Y es precisamente de lo que trata este video, en averiguar todo aquel material perdido de esta compañía de música de discos. En 1956 salió por primera vez el sello discográfico Haikyuu Series que se divide en 5 categorías. D, dramático, L, ligero, M, melódico, S, short Q, y X, especializado. La música se publicó inicialmente en cintas de 1/4 de pulgada y discos de vinilo de 12 pulgadas. Los discos de vinilo de 12 pulgadas agrupan 2 lanzamientos de carrete en un solo disco de doble cara. Quizás el trabajo más notable en el que se incluyó música de Capitol Haikyuu fue la película de 1968, La Noche de los Muertos Vivientes. En 1964 Oleg Horg reemplazó a John Seely como director ejecutivo de Capitol Production Music, donde en 1967 presentó la serie Miria Music. Desde entonces, todos aquellos álbumes de Haikyuu Series que abarcan desde 1966 hasta los años 80 son propiedad de Horg. Sin embargo, con la llegada del formato de CD en los años 80, los acetatos de Haikyuu Series serían descontinuados en 1984. De las 5 categorías solo uno salió antes de lo previsto, en 1960, el carrete es Short Q, que a diferencia de sus demás categorías, esta se usó en muy pocas producciones como películas, animación, radio, etc. Podría decir que fue un fracaso comercial, debido a eso se tuvieron que retirar algunos de sus carretes y otros no fueron comercializados. Mientras que esta serie Short Q es la categoría que menos material se ha podido encontrar, apenas existen reproducciones en internet. Como dato, esta categoría fue la única que no fue producida por Oleg Horg debido a que solo se distribuyeron desde 1956 hasta 1960. Haikyuu Series, es Short Q, estado parcialmente encontrado. Por otra parte, cabe resaltar que las otras 4 categorías de los Haikyuu Series sí fueron comercializadas en los años 60 y 70, además que la gran mayoría fueron producidas por Horg y siendo compartidas con la serie Miria Music desde su lanzamiento en 1967 hasta su último álbum en 1980. Aquí subdividiré las categorías. Capitol Haikyuu Series, M, melódico. Estado, parcialmente perdido. Melódico. Es un conjunto de canciones que tienen una temática relajante, melancólica o en ocasiones con temática escénica. En internet hay reproducciones que confirman su existencia. No obstante, aún hay varios carretes de Haikyuu Melodic que aún no se han encontrado, los cuales son previos a la era Oleg Horg o en la era Miria Music The Professional. De los 160 carretes de doble cara se han encontrado más de la mitad, debido a que como mencioné antes cierta cantidad fueron compartidos en la serie Miria Music en los años 70, pero aún así, hay varios carretes que siguen perdidos. Capitol Haikyuu Series, D, dramático. Estado, parcialmente perdido.
Dramático. Es un conjunto de canciones que, a diferencia del puesto anterior, este es considerado, por así decirlo, el más popular debido a su temática dramática y sobrenatural y el sentimiento que este género transmite. Y debido a esto, la gran mayoría de los carretes de este género se encuentran disponibles en internet. Pero, aún existe una cierta cantidad de carretes que aún están desaparecidos, siendo los carretes del 71 al 90 que siguen perdidos junto al último carrete de doble cara, D137 y 138, Mind Impact, compuesto por Axel Simone y publicado en 1984. Adicionalmente, los carretes 67 al 70 se desconoce si fueron retirados o de plano se encuentran perdidos sin posibilidad de recuperar. Capitol Haikyuu Series, El Ligero. Estado, parcialmente perdido. El Ligero. Es un conjunto de canciones que, como su nombre lo indica, incluye música ligera combinada con distintas temáticas como podrían ser mecánica, industrial, apertura y cierre, música disco, etc. De igual manera que los dos puestos anteriores, esta categoría está disponible en internet, pero una cierta cantidad. Mientras que algunos carretes originales no se han podido recuperar debido a algunos relanzamientos en los años 70 del sello Media Music. Inclusive hay carretes que de igual manera, si no está perdido el audio del disco, lo que estarían perdidas serían las imágenes del carrete. Ya sea de su lanzamiento original en los años 60 o su relanzamiento de Media Music. Lo que en cierta parte confirmaría la existencia de las imágenes de los carretes perdidos serían los antes mencionados relanzamientos de Media Music. Capitol Haikyuu Series, X, especializado. Estado, parcialmente perdido. Y para acabar con el tema de Haikyuu, el carrete X, especializado, es uno de los más variados en contenido, debido a que este incluye temáticas como podrían ser instrumentos, música beat, música para niños, mug electrónico, country western, piano, música clásica, y una larga lista de géneros. Lamentablemente esta categoría fue la menos popular en internet por alguna inexplicable razón. Pero en su época gran parte de producciones usan este catálogo para su uso, desde programas de televisión, hasta comerciales. Debido al desinterés de la comunidad en internet, lo único que se tenía disponible eran los antes mencionados lanzamientos en Media Music. Sin embargo, se han subido a internet una cantidad considerable de los Haikyuu X que conforman desde 1956 hasta 1981 aproximadamente. Pese a esto todavía hay una cantidad de carretes que aún no se han encontrado completos. Adicionalmente en la OGN Media Music, un conjunto de discos en formato CD que compilan canciones al azar de las bibliotecas de Media Music y por supuesto, los Haikyuu Series, que fueron lanzados entre mediados de los años 90 hasta el 2000 y son fáciles de encontrar en internet. Serie Media Music lanzamientos del 1 al 15, estado. Parcialmente perdida. La serie Media Music se divide en lanzamientos de 10 o más discos de 12 pulgadas diferentes. Los álbumes y temas de la serie también se encuentran en la serie Haikyuu y Media Music The Professional. Esta serie fue producida por Ole Jorge en 1967 y desde entonces, el músico sería el propietario de esta disquera y sus canciones fueron incluidas en varios compilatorios, como serían los OGN Media Music. La serie se encuentra casi completa en internet, y es fácil de encontrar. Por otro lado, los álbumes que aún se encuentran perdidos están enlistados en un foro de música de producción, teniendo alrededor de 8 álbumes de Media Music que están incompletos, adicionalmente 2 álbumes de la serie Media Music edición especial y uno que no se ha encontrado absolutamente nada del mismo. Junto a ese caso tenemos el 12º álbum de Media Music Release 1. Que se tiene nula información de este disco, el cual presuntamente se cree que fue compuesto por Yves Lindemann, compositor del tema Act One. Y que podría ser una versión alternativa del igualmente perdido álbum 60 and 30 Second Commercials. A mediados de la década de 1970, varios álbumes de Media Music tendrían una reedición en sus imágenes, esto para comercializar estos álbumes en aquella época, los cuales eran álbumes lanzados previamente. No obstante, estas reediciones pasaron desapercibidas por los comerciantes, debido a que la gente podía confundir con lanzamientos estrenados simultáneamente.
Y fue debido a esto que gran parte de estos álbumes hicieron que se comercializaran aún más, lo que en cierto modo los álbumes con su apariencia original harían que se perdiera. Por otra parte, con la ayuda de coleccionistas de música de acetato, gran parte de los álbumes originales fueron encontrados, y centrándose más en este formato. Y con el paso de los años se obtuvieron versiones alternativas de los álbumes de Media Music del 1 al 6, y del 8 al 10. Sin embargo, hay una cantidad de reediciones que se encuentran total o parcialmente perdidas. Uno de los casos más extraños sería el Release 3, que se creía que no tuviera reedición alguna, pero en la página Discogs se obtuvieron dos capturas de las reediciones del Release 3, teniendo un parecido físico con la reedición del Release 4, pero con los colores invertidos. Media Music Release, reediciones del 1 al 10. Estado parcialmente encontrado. Adicionalmente cabe señalar que también las cajas del sello Media Music están, en su mayoría parcialmente encontradas. En internet circulan varias imágenes, principalmente de la portada y la contraportada de estos álbumes. Pero muy pocas se encuentran con la imagen del disco de doble cara. De igual manera en el mismo foro de música de producción se encuentran enlistados aquellos álbumes de Media Music que no se han encontrado su contraportada, y por ende, también el contenido interno, que son los discos de doble cara. Media Music Release del 1 al 15, paquete completo de imágenes. Estado parcialmente encontrado. La serie Media Music Edición Especial, fue una compilación de álbumes de Media Music que fueron lanzados aproximadamente en 1977 y que venía incluido un grupo de compositores no continuos como Roger Webb, Paul Gottsche o Richard Sterling. Se lanzaron 10 álbumes en 1977 como una apertura a una posible nueva entrega, conocida como Media Music The Professional. Adicionalmente se estrenaron 6 álbumes más entre finales de 1979 y 1980, teniendo un total de 16 álbumes de Media Music Edición Especial. Sin embargo, como ya mencioné en el puesto anterior, de los 16 álbumes lanzados ya sea en el sello Media Music, HiQ Series, o Media Music Professional, solo 13 están disponibles en internet. Mientras que 2 álbumes están incompletos, o se recuperaron de reproducciones en HiQ Series, o en la OGM Media Music, pero la mayoría no están disponibles en el lanzamiento de edición especial. Teniendo un total de 13 álbumes disponibles casi en su totalidad, 2 que están parcialmente encontrados, y no puedo evitar hablar de un caso bastante oscuro, y es el álbum número 8 de esta edición especial, el único que no se ha encontrado ninguna pista de ningún medio, lo que complicada la búsqueda de esta entrega. Adicionalmente se sospecha que 4 pistas compuestas por Richard Sterling están disponibles en la OGM Vintage Series 1, lo cual da ciertas esperanzas de que este álbum no está perdido totalmente. Media Music Edición Especial. Estado parcialmente perdido. Durante cada lanzamiento de Media Music, se lanzaron varios promocionales de estos álbumes, o más concretamente, un conjunto de canciones de cada relanzamiento de Media Music, acompañada de la voz de Al Davis que narra en cierta parte del tráiler, acompañada de varios fragmentos de pistas provenientes de varios álbumes de cada relanzamiento. Sin embargo, de todo el material del sello Media Music, este es el que más material perdido tiene, teniendo únicamente los promocionales del 3 al 9, 12 y 13, junto con la primera parte del sampler edición especial. Además solo están disponibles imágenes de cada promocional, pero el contenido que está completamente perdido es de relativamente los samplers 1, que es el único que incluye 2 partes en un disco de doble cara, el 2, y del 10 hasta el 15, junto con la segunda parte de edición especial. Desafortunadamente no existen varios sitios web donde estos promocionales estén disponibles. Ni siquiera se han encontrado en programas como SoulSeek, ni tampoco se ha encontrado algo relacionado en el foro de música de producción, teniendo como única fuente confiable la página Discogs, que se obtiene información de varios discos en diferentes formatos. Además, se sabe que existen subastas en eBay, y esperemos que se encuentren algún día. Media Music Release Samplers del 1 al 15 más edición especial. Estado parcialmente encontrado. El sello de Media Music The Professional fue una discográfica de librería musical, un sello hermano del sello Media Music, propiedad de Capitol, exhibida en 1978 aproximadamente. Los primeros relanzamientos fueron reestrenos del sello Media Music que se reestrenaron entre 1978 y 1981 aproximadamente.
A partir de 1982 varios álbumes lanzarían su propio contenido, incorporando nuevos compositores a su lista. Inclusive, varios de estos lanzamientos tuvieron reproducciones en formato CD a finales de los 80. Sin embargo, gran parte de su contenido no se ha podido recuperar con el pasar del tiempo, provocando que gran parte de estos álbumes se perdieran drásticamente, e incluso no se puedan realizar copias y distribuirlas en otros medios. Lo que en cierta forma haría que coleccionistas busquen sin cansancio estos relanzamientos y reproducciones en CD. Actualmente hay mucho material encontrado en internet, gracias a la comunidad de música de producción. Sin embargo, aún existen muchos álbumes que siguen parcial o totalmente perdidos. Media Music de Professional. Estado: parcialmente encontrado. En 1988, debido a que el formato de vinilo resultaba obsoleto para la época y con la llegada de otros formatos como el CD, el sello Media Music de Professional decidió reexhibir varios discos que combinan dos vinilos de Media Music de Professional previos a 1988, juntándolos en un solo disco CD, que ocupaban más almacenamiento. Incluso en los años 90 se compilaban antiguas pistas del sello Media Music y Haikyuu Series, obviamente producidos por Ole Hawk. La cual se la denomina The Professional Line, que duró desde 1988 hasta el 2001. Sin embargo, aún existe mucho material perdido de estos CDs, desde una pista faltante, hasta el álbum entero. Pero pese a esto, sí existen reproducciones en internet, lo que haría más fácil de encontrar, pero aún faltan algunos álbumes. Media Music The Professional Line. Estado: parcialmente perdido. La OGM Media Music, también conocida como Ole Hawk Music, fue una discográfica de música para producción, fundada en 1994 por Ole Hawk Hansen. Es un catálogo de música de producción que surgió de la división musical de producción de Capitol Records. Para fechas navideñas se decidieron lanzar dos CDs que incluían música producida por Hawk, desde los Haikyuu Series, o pistas originales. Sin embargo, estos álbumes se consideran desconocidos, ya que no se ha podido encontrar nada relacionado con estos CDs. En la wiki de música de producción se han encontrado los nombres de los álbumes, pero su información es escasa. OGM, CD Holiday Christmas 1 y 2. Estado: perdido. Y para acabar este video de Lost Media, les mencionaré el único material encontrado de Capitol, y es el sello OGM Media Music. Este fue un compilatorio de canciones de Media Music y Haikyuu Series que vendía en diferentes categorías y temáticas. Por mucho tiempo se creía que estos discos estaban completamente perdidos, y lo único que podría confirmar su existencia serían algunos vídeos subidos a YouTube, acompañada de una breve descripción del nombre de la pista, autor, número del track, y principalmente, el álbum de donde provenía. Hasta que en internet se han encontrado todos los discos y en todas sus categorías, incluidos los Vintage Series 1 y 2. OGM Media Music. Estado: encontrado. Y bien, eso sería todo por ahora. Si alguien más quisiera aportar con más materiales perdidos relacionados a este curioso e interesante sello discográfico, te leo tus sugerencias en la caja de comentarios. Bueno, esto ha sido todo, nos vemos en una nueva entrega. Hasta pronto.